Bienvenidos. Somos Guillermo y Cecilia, anfitriones de este espacio que se llama Estudio 435 para quienes no lo conocen. Somos una escuela de música un poco atípica, bien atípica. Hacemos especialidad, entonces somos como una especie de escuela como de posgrado, por decirlo así, pero en música popular, cosa que no existe en Chile. Y tenemos un sistema de malla curricular flexible, es decir, aquí no hay carreras, los alumnos eligen qué estudiar y van diseñando su carrera acorde a sus intereses, a sus tiempos, porque la mayoría de nuestros estudiantes son profesionales que trabajan, por lo tanto tienen tiempos acotados y a su presupuesto también, que no es menor, porque hay que ir viendo realmente la realidad. Y tenemos un sistema bien intenso, son clases bien intensivas en corto tiempo. Entonces, hoy día vamos a mostrarles un poquitito nuestra visión a través de esto que vamos a hacer ahora, que vamos a tocar con Guillermo. Y el disco que tienen en sus manos es un disco que hicimos homenaje a Víctor Jara y se llama Ciudad de Dos, porque somos dos, pero generalmente invitamos a otros músicos a hacer más música y conformamos una ciudad, esperamos. Y por lo tanto vamos fluctuando, invitando a distintas personas según el proyecto creativo. En este caso somos dos hoy día, no más. Y por lo tanto hemos hecho una revisión y una reversión de esto, ¿sí? Pásenos. Entonces les cuento un poquito cómo va a ocurrir esto. Vamos a cantar nada, muy poquito, 2 temitas, y luego de eso le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas y a Silvia Andreu, que va a ser de moderadora, que por cierto es la culpable de todo esto. Toda esta idea nació de la corporación Silvia Muñoz Acardi, que tuvieron esta genial idea de hacer estos conversatorios reflexivos, informados respecto a la nueva Constitución, porque yo creo que todos necesitamos saber qué se viene, qué queremos hacer, y reflexionar, discutir, conversar y sobre todo combatir la fake news, que está brígido, terrible. ¿Estamos bien? Donde podamos seguir adelante haciendo cosas, haciendo esto, haciendo música, reflexionando de distintos tópicos, ¿no? La música, la sociedad, para mí es una sola cosa. Así que siempre estamos haciendo estas combinatorias. ¿Algo más? Vamos. Frágil como volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato, con el perro, el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el... Bueno, muy buenas noches a todas, a todos.
Estamos muy contentas, muy contentos como equipo de este segundo conversatorio. Estamos también profundamente agradecidas y agradecidos de Estudio 435, especialmente de Cecilia García y de Guillermo Jiménez, personas muy queridas y admiradas por nosotros y nosotras. Queremos contarles que este es el segundo conversatorio de un ciclo al que hemos llamado La cultura es lo que somos y lo que queremos ser. ¿Ya? Una frase acuñada por Gladys Marín hace muchos años, cuando fue el año 99 candidata a la presidencia, y dio su definición de lo que era la cultura. Y dijo, la cultura es lo que somos y lo que queremos ser. Así se llama nuestro ciclo de conversatorio, y este segundo conversatorio lo quisimos realizar en torno al arte. ¿Por qué es tan importante este tema para nosotros como equipo? Porque era uno de los grandes ámbitos en que Silvia Muñoz Acardi, la figura que inspira nuestra corporación, realzaba. ¿Ya? Ella, como dirigente regional metropolitana del Colegio de Profesores, trabajó visibilizando las expresiones artísticas de las y los docentes. Creó una editorial donde publicaba poesía de docentes, realizó festivales de las artes en torno a la música, al teatro, a la danza, los añorados viernes culturales en la Casa del Maestro y muchas otras actividades. Entonces, el arte es un tema muy importante y además hay que considerar que es un tema bastante relegado. O sea, en muy pocas instancias se está hablando de qué pasa con el arte en la nueva Constitución. También tuvo un lugar muy secundario en la misma convención. ¿Ya? Entonces, es un tema que hay que siempre estar trayendo, ¿no? Que pese a que es un elemento tan importante, hay que siempre traer. Y quiero, de hecho, compartir una frase que me gustó mucho, que apareció hace unos meses atrás en la revista Off the Record, que decía, el arte no es el reflejo de la realidad, sino la realidad del reflejo. Entonces, al poner en ese estatuto el arte, ¿no? Estamos diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, que el arte nos dice mucho más de lo que creemos saber. Y no solo refleja lo que somos, sino que también nos anticipa a lo que vamos a hacer o a lo que queremos ser. Nos permite mirar la realidad desde distintas ópticas, ¿ya? Y para eso, para conversar sobre eso, tenemos un lujo de panel, ¿ya? Tenemos a 3 personas tremendamente interesantes. Tenemos a Leonardo Aros, que viene en representación de Ana María Gasmuri, que no pudo estar con nosotros por razones de salud. Él es abogado y asesor jurídico de Ana María. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotras. Un aplauso, por favor, para él. Tenemos también el honor de tener a Varinia Brodsky, una querida compañera, amiga, que, bueno, tiene una tremenda trayectoria, ¿no? Es gestora cultural, curadora, editora, licenciada en Artes de la Universidad de Chile, magíster en Museografía y en exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid, experta en diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo sectorial de las artes visuales, y actualmente es la coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que un aplauso también para ella. Muchas gracias, Varinia. Y también nuestro querido Felipe de la Parra, amigo cercano de nuestro equipo, de la corporación, que también con una larga trayectoria, él es periodista, director actual, ¿cierto?, de la revista digital de las Culturas y las Artes en Trama Cultural, escritor en Mirada Semanal, dirigió la revista Occidente y ha trabajado en muchas revistas, tales como la revista del INTA de la Universidad de Chile, la editorial Holanda Comunicaciones, fue directivo de la revista Ercilla, de BEA, Publimar, Cinegrama, etc. ¿Ya? Es miembro de la Comisión de Cultura de la Corporación Hoja en Blanco, de la Corporación Letras de Chile, de la Mesa de Don Camilo Periodistas, entre otras. Y participa activamente hoy en día en la Coordinadora de Organizaciones Sociales Estado Cultural. ¿Ya? He tenido también muchas publicaciones, así que le damos las gracias también a Felipe por estar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra dinámica hoy día en este encuentro? Vamos a girar en torno a la pregunta sobre si la nueva Constitución nos permite avanzar a una mayor valoración del arte, a mejores condiciones para artistas y a una comprensión de la cultura
mucho más amplia que la que hoy día existe en nuestra sociedad. Y si aporta en ese avance, ¿de qué forma lo hace? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Ya? Esa va a ser nuestra pregunta. Cada panelista durante 15 minutos va a compartir sus ideas principales y después vamos a abrir la palabra para que todos puedan compartir sus reflexiones y preguntas. ¿Ya? Entonces, Leonardo, vamos a partir por ti. ¿Ya? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Necesario que use el micrófono o se escucha? Por la transmisión es bueno que... Dale, dale. Antes que todo quiero agradecer la invitación, reiterar las excusas de Ana María. Para ella era muy importante estar en este espacio. Como ustedes saben, ella viene desde el mundo de la cultura, del activismo, también en la salud alternativa, y ahora está en el Parlamento, representando esos dos mundos tan importantes en su vida. Así que les transmito sus excusas por razones de salud, no pudo estar acá, así que envió a su asesor jurídico para que la pueda representar. Espero hacerlo de buena forma. Quiero partir con una pregunta. Yo no sé si ustedes creen que se puede hablar de cultura y de arte sin hablar necesariamente de cultura y de arte. No sé qué les parece, si les parece un poco extraña la pregunta. Y les cuento por qué se la hago. Porque en la nueva Constitución y en las constituciones en general se establecen derechos y garantías de todo ámbito. Y hablamos de arte sin hablar de arte cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de horarios laborales, cuando hablamos, me quiero detener en los derechos laborales, cuando hablamos de que un trabajador podrá tener acceso a sindicalizarse, por ejemplo, y que este sindicato podrá luchar porque tenga un horario digno, porque tenga un sueldo digno y porque tenga un descanso digno. Ese tiempo que va a tener este trabajador para poder descansar, ese sueldo digno que va a tener este trabajador para poder aprovecharlo y para no solamente solventar lo mínimo de sus gastos básicos, estoy seguro que este trabajador que le cuesta mucho ahora acceder a alguna gestión cultural importante, al teatro, a la música, porque no es democratizado en definitiva, porque es coartado muchas veces por este poco tiempo que tiene, por ejemplo, cuando nos aseguramos de otros derechos como los laborales, también aseguramos la cultura. De pasada también aseguramos la cultura y el arte. Dicho esto, yo venía con una comparación entre qué decía la Constitución del 80, nacida en dictadura, y qué dice la nueva Constitución, el texto que se nos propone este 4 de septiembre, votar en esta instancia histórica. La Constitución del 80, que la tengo acá, yo todas las constituciones a todo esto porque yo me ha tocado como encargado territorial jurídico andar predicando la nueva Constitución en ferias, en todos lados, volanteos, conversatorios varios. Por lo tanto, mi Constitución no es esta, que esta la tenemos para regalar, que es una edición muy bonita. La mía es anillada y llena de marcas, porque estamos desmintiendo las fake news que andan por todos lados. Y lo hacemos ¿cómo? Con el texto de la Constitución en la mano. Porque muchas veces lo que se hace en un volante es tirar frases grandilocuentes que asustan a la gente, pero no lo contrastan con el texto de la Constitución. Nosotros sí lo hacemos. Entonces, quería contarte que, mira, en la Constitución del 80 se habla muy poco de cultura. Hay 2 artículos, y que ni siquiera tienen que ver con cultura necesariamente, en forma directa. El artículo 19, número 10 de la Constitución del 80 habla de educación. Y de pasadita, una pasadita muy corta, dice que existirá, por ejemplo, en el artículo 19, número 10, corresponderá al Estado asimismo fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, perfecto, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, protección e incremento al patrimonio cultural de la nación. Eso es todo lo que dice en ese artículo. Corto, se queda muy corto. La única ventaja es que está en un capítulo de los derechos fundamentales. Y después el artículo 19, número 25 habla del derecho de autor. Y en todo el texto de la Constitución del 80 es todo lo que habla de cultura. Por lo tanto, para que ustedes vean y se den cuenta de cómo querían atacar en definitiva el espíritu de la población a través de la cultura, apagándola, no lo consiguieron, pero cómo lo querían proteger o desproteger con este texto que ojalá que podamos desechar este 4 de septiembre. En cambio, la Constitución que se nos propone, yo la llamo una nueva Constitución, ni siquiera el texto propuesto, porque confío plenamente en que tenemos un pueblo inteligente que ha sido subestimado muchas veces y que va a votar en conciencia.
y se va a dar cuenta que si bien es cierto, ya lo han repetido hasta el cansancio, que no es perfecta, más se acerca a lo que simplemente soñé, pero es verdad, ningún texto es perfecto. Pero esta Constitución establece un catálogo de derechos súper importante. Y de pasada, antes de ir al tema de lleno, yo quiero encargarle que si usted puede leer la Constitución, se centre específicamente en los derechos fundamentales, en el capítulo de los derechos fundamentales. Con ese catálogo de derechos que usted pueda tratar de aprender, tiene ganada una discusión con la gente del rechazo, pero por lejos, con todos los derechos que se protegen acá. Y quiero contarte que en la cultura y las artes, en la Constitución, en la nueva Constitución, se protegen de manera muy amplia. No solamente con lo que le comentaba al principio con esta pregunta, que cómo se protege la Constitución, con la cultura con otros derechos. En el artículo 91 de la Constitución, que es muy cortito, dice: toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar de este tiempo libre. Si tengo derecho al ocio, tengo derecho a disfrutarlo como yo quiero, a acceder a la cultura, a estar en esta escuela, por ejemplo, que, bueno, me interesó mucho, me gustaría aprender canto, paso el aviso si es que tienen una clase de canto. Tengo derecho al ocio, está protegido por la Constitución. ¿Por qué es importante que el artículo 91 y el 92, que habla de lleno de la cultura, estén en el capítulo de los derechos fundamentales y las garantías? Es súper importante porque cuando están en ese capítulo, hay un recurso en nuestra Constitución actual que es el recurso de protección, en la del 80. Acá es un recurso de tutela, que se llama en esta nueva Constitución, que es básicamente lo mismo, se tramita de forma diferente, y es importante que todos estos derechos, incluido la cultura, esté acá, porque está la acción de tutela, que cuando yo veo que están vulnerados estos derechos, el derecho al acceso a la cultura, tengo la garantía de que el Estado tiene el deber jurídico de protegerlo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Accedo a los tribunales de justicia y le pido y le digo: mire, están vulnerando mi derecho al acceso a la cultura. ¿Y cómo está? Esto está consagrado en el artículo 92, en los numerales del 1 al 6. Cuando existe ese derecho consagrado en la Constitución, todas las demás leyes, al ser la Constitución la norma jurídica fundamental, tienen que acatar lo que dice la Constitución. Y los tribunales están obligados. Así como hemos perdido derechos con la Constitución del 80, así como hemos perdido derechos de cualquier tipo porque topamos con el Tribunal Constitucional, con esta Constitución y en la Corte Constitucional que va a reemplazar a ese tribunal, se nos van a proteger un montón de derechos. Y yo quiero contarte que la cultura y las artes, si bien es cierto, no tuvo la relevancia que muchos hubiésemos querido en la Convención Constitucional. Sí se estableció una gama de derechos protegidos en el artículo 92. Y quiero mencionarte solo parte de lo que se protegió. Dice, mira, el artículo 92, número 1, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de crear, de difundir las culturas y las artes, como a disfrutar de sus beneficios. El numeral número 3, me voy a saltar uno, dice, tiene derecho también al uso de los espacios para desarrollar las expresiones y manifestaciones. Si en algún momento algún gestor cultural quiere usar un espacio público y no se lo permiten por cualquier razón, este gestor cultural tiene derecho a ser protegido por la nueva Constitución. Y tiene derecho a acceder al tribunal y que el tribunal responda de forma súper rápida y pueda así acceder a este espacio público. Cuestión que no estaba ni por si acaso mencionada en la Constitución del 80. Me voy a saltar otro numeral, voy al 5, dice, debe generar las instancias, el Estado tiene la obligación de generar las instancias en que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural, artística, en sus más diversas expresiones. Esto es súper amplio porque tenemos que, en definitiva, el Estado tiene el deber de proteger cualquier expresión cultural. Entonces, cada artista, cada cantante o gestor cultural tiene garantizado por la Constitución esta protección del Estado, es súper importante. Y termino con el numeral número 6, dice, el Estado promueve las condiciones del libre desarrollo de la identidad cultural, así como de sus procesos culturales. Uno podría pensar que hasta ahí está súper bien protegido porque hay una gama de derechos súper importantes relacionados a la cultura y las artes. Pero la verdad es que el arte y la cultura en la Constitución se menciona muchas veces más. Y no le voy a leer todos los artículos, pero sí le voy a enunciar algunos derechos que están consagrados en la Constitución que se cruzan con el arte y la cultura. Por ejemplo, en el 338 dice la importancia del arte en la reinserción social. Y aquí me quiero detener. El título de este conversatorio era el arte como agente de transformación. Mira lo que dice el artículo 338.
la importancia del arte en la reinserción social. Acá hablamos de personas que están en la cárcel, dice, para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios de estudio para el trabajo, para el deporte, las artes y la cultura. Esto está consagrado en la Constitución. Y aquí se hace carne el lema de este conversatorio, en definitiva, el arte como agente de transformación social. ¿Cómo se puede transformar una persona, no solamente con otras herramientas, con inserción al trabajo? El arte y la cultura forman parte importante de este proceso de transformación de la sociedad. Se nombra en muchos artículos más, en el 94 en el fomento de la lectura, en el 95 protección de los derechos de autor, en el artículo 1, número 3, esencial, dice, para generar las condiciones de acceso, de pleno acceso cultural también, en la integración cultural latinoamericana, artículo 14, número 3, en fin, acceso a las personas discapacitadas a la cultura, con discapacidad a la cultura, personas mayores, artículo 28, pueblos originarios y cultura, artículo 65, número 1 y 2. Entonces, tenemos una gama de derechos súper importantes que están protegidos en esta nueva Constitución que vamos a aprobar el 4 de septiembre y no hay donde perderse, no hay donde perderse. Yo lo que quiero pedirles finalmente es que cada uno de ustedes, y lo conversábamos delante, me llama la atención que a veces en estos conversatorios como que hay gente que ya está convencida de que va a votar a prueba. Yo decía, pucha, estamos conversando entre nosotros. Pero tú me abriste una perspectiva totalmente distinta, de que nosotros necesitamos, además de convencernos que ya estamos convencidos, es generar más argumentos para debatir con estos argumentos y para debatir también con el texto constitucional. Entonces, estas instancias no son solamente para la gente que no está convencida, son para los que ya estamos convencidos y necesitamos nuevas ideas y necesitamos nuevos argumentos. Entonces, súper importante. Y cierro con esto. Un dato importante que encontré que me pareció muy, muy importante, Anfocultura, la asociación, tiene un nombre larguísimo, es Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de la Cultura, de las Artes, del Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio, realizó una asamblea el 22 y 23 de junio, pasado en Valparaíso. Y esta organización llama a votar a prueba. Si los trabajadores de la cultura, que han visto seguramente mermados sus ingresos, y que son trabajadores que solidarizan con todo el grupo de otros trabajadores, llaman a votar a prueba, por algo será, por algo será. Así que los llamo a ser agentes de multiplicación de esta nueva Constitución, de que ustedes, si, en la instancia que tenga, en el metro, en la feria, donde sea, si tienen la posibilidad de conversar con otros que no están seguros todavía, de desmentir las fake news, cuando le hablan de propiedad, etcétera. Podríamos hablar largamente de esto. Yo me dediqué a hacer un montón de panfletos que estamos distribuyendo, de afiches, desmintiendo una por una de estas fake news. Si tienen la oportunidad de poder hacerlo, no pierda esa oportunidad. Porque no tenemos, después de este 4 de septiembre, no va a venir pronto otra oportunidad. Entonces es tan importante que cada uno tome esa conciencia de que cada instancia de conversación va a ser fundamental para ganar un voto más. Así que eso, le agradezco mucho la asistencia. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Realmente nos das un panorama un poco ya comparativo, ¿no? En cuál es el camino que estamos pudiendo recorrer, el avance que tendríamos. Y tú enfatizas, por una parte, no solo la ampliación de más derechos asociados a la cultura, sino que también la consagración de garantías, ¿cierto? Y además aportas con algo bien interesante, que es cómo leer cruzadamente la Constitución desde la perspectiva de la cultura, que aparece en varios otros artículos relacionados con otros temas. Y eso nos hace pensar, ¿cierto?, en esta perspectiva un poco más amplia de que la cultura, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo mucho más transversal a las distintas áreas de desarrollo social. ¿Ya? No solamente la cultura alude a un espacio artístico, sino que alude, tal como lo decía Gladys Marín, ¿no? La cultura es lo que somos y lo que queremos ser. Yo, un poco estudiando también las propuestas de la nueva Constitución, me di cuenta que la primera vez que apareció la palabra cultura en una Constitución en el mundo fue en la Constitución de México, el año 1917, a propósito del derecho a la educación. ¿Ya? Hablaba de cómo el derecho a la educación debe propender, entre otras cosas, al desarrollo cultural del país. ¿Ya?
posteriormente fue apareciendo en otras constituciones, como en la española, en la italiana, en la de Alemania, y poco a poco se fue transformando ya en la década de los 70 en derechos culturales, ¿ya? Y es increíble cómo nosotros como país no hemos demorado tanto hasta que recién ahora tenga más presencia en la idea de cultura en esta Constitución. O sea, tantos años donde lo único que aparecían eran justamente esos dos, el artículo 19, número 10 y número 25 que tú mencionaste al principio. Entonces, desde este ángulo que tú aportas, ¿no?, y que nos da un panorama un poco más claro, Varinia, ¿cómo lo ves tú desde el punto, bueno, tú eres de las artes visuales, ¿no? ¿Cómo ves tú este posible avance? ¿Qué crees que se logra con esta nueva Constitución? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, partir agradeciendo a Silvia, la corporación, la casa que nos acoge hoy día y haber iniciado esta jornada con Víctor Jara y la interpretación de ustedes que no puede ser más significativa en todo este contexto que estamos viviendo. A ver, tantas cosas que decir, pero fundamentalmente yo considero que este texto, en el fondo, es un texto que nos hemos ganado en la calle. Aquí hay un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma es cultural. Cuando hablamos de los derechos hacia las mujeres, cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de cultura y cuando se pone además arte, culturas y conocimiento dentro de una misma, digamos, dinámica de entendimiento, me parece que hemos avanzado kilómetros de kilómetros y habiendo sido, digamos, habiendo estado estancados durante décadas. Desde el arte, que es lo que a mí me toca, en mi caso del campo de las artes visuales, bueno, salir de la idea de un Estado subsidiario a un Estado de derecho, me parece que es un cambio absolutamente radical, porque estamos en el fondo saliendo desde una lógica de libre mercado, donde el arte ha sido concebida desde la lógica de un producto guión rédito, ¿no?, a una lógica de, primero, que todos somos sujetos culturales. Todos, todas y todos somos sujetos culturales. Por tanto, esa expresión, esas identidades se van manifestando en los distintos territorios, en las distintas realidades, prácticas, etcétera. Y ahí se pararía del tema del arte como tal, en el sentido de que una cuestión tiene que ver con las identidades y otra con las prácticas creativas, con la necesidad de expresarnos. Desde ese punto de vista coincido, o sea, bueno, es cuestión de leer los textos y darse cuenta de la cantidad de garantías que en el fondo esta nueva Constitución nos propone. Y bueno, aquí hay uno de los puntos del artículo 96 que me parece súper importante, que dice: el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimientos en el país. Ahí es donde yo me gusta mucho esa relación desde el conocimiento, porque además establece que la cultura y el arte es parte de un sistema mucho más complejo, mucho mayor, que está integrado a nuestras vidas. Si nos invitan a tener espacios de ocio y no está consagrado el tema de la cultura, esos espacios de ocio van a ser el mall, va a ser cualquier cosa, ¿no? Pero en el fondo hay que establecer y nombrar las cosas. Y me parece que ahí radica la diferencia entre la Constitución antigua, que además esos pequeños ajustes o anexos que se hicieron son recién del 2001. Es decir, en su origen ni siquiera se mencionaba la palabra cultura, menos arte, imagínate. O sea, eso no existe en esa lógica. Entonces creo que estamos en un punto donde ese cambio de paradigma puede permear la esencia de nuestras vidas, la manera en cómo nos miramos, cómo nos colaboramos, cómo practicamos nuestra realidad en el día a día, cómo podemos ser colectivos en ese sentido. Y creo que ahí está el punto de entender el arte como un motor, como un agente de transformación social. O sea, esto parte desde ahí. Sabemos que en el estallido, a lo largo del país, el ámbito de la creación y de la expresión artística fue absolutamente fundamental
para hoy día tener y contar con un nuevo texto constitutivo. O sea, esa cuestión fue gravitante, ¿no? La expresión del arte en las calles, cómo la gente salió, cómo los músicos, los poetas, las y los artistas visuales, etcétera, las escénicas, es decir, el arte necesita ser manifestado en la calle, no solo en las instituciones. Y ha sido muy triste, creo, el cómo se ha ido desarrollando desde la política pública esa comprensión de qué es lo que es financiable y qué no. ¿Ah? Cuando hablamos de los fondos concursables, que ha sido la política pública para poder promover la creación, estamos hablando de eso, de producto, y se establece bajo criterios como impacto, como calidad, como, bueno, etcétera, y que no respeta los espacios de margen, de error, de ensayo que tiene cualquier proceso creativo, ¿ah? Porque el proceso creativo es en sí mismo el error. Entonces, es sumamente grave que hemos llegado a este punto, ¿no? Que por una parte, además, es un fondo o son fondos que se presentan desde una lógica pluralista, descentralizada, con acceso público a todos por igual, y eso es absolutamente falso desde el punto de vista de cómo está tejido y cómo se evalúa y el cómo se construyen estos proyectos en el fondo. Es cuestión de ver los resultados, donde se concentra más del 60% de los fondos en región metropolitana, en las comunas de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, etcétera, y en las regiones está el mismo fenómeno. Es decir, que la mayor cantidad de proyectos que se financian están también en las capitales regionales. Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo o qué no hemos visto? ¿Qué es lo que no hemos respetado? Como un desarrollo identitario de las distintas prácticas culturales y artísticas dentro de lo que es la expresión de nuestra sociedad. Entonces yo creo que ahí está, es absolutamente necesario que podamos entender como sociedad, como comunidades, esa importancia, esa esencia fundamental que tiene para nuestras vidas y para las generaciones que vienen, como comprensión de un todo. Eso es mi reflexión en términos amplios. Muchas gracias, Varinia, te pasaste. También súper interesante, ¿no?, lo que dice Varinia, como ella parte diciendo que el cambio en la concepción de Estado marca un cambio cultural, ¿cierto? Del Estado subsidiario al Estado social y democrático de derechos, donde en el fondo el Estado subsidiario habla mucho más de libertades, mientras que el Estado social y democrático de derechos habla o enfatiza los derechos económicos, sociales y culturales, precisamente, ¿no? Como también tú relevas que la cultura está íntimamente vinculada con el desarrollo identitario de las comunidades, ¿cierto? Y que en ese sentido, y esto lo aporto yo, digamos, que es un error cuando uno habla de acceso a la cultura, ¿cierto? Porque no es que haya un grupo de personas que no tienen cultura y necesitan acceder a ella y nosotros desde una posición vertical vamos y les entregamos la cultura, sino que hay una identidad cultural en cada comunidad. Y lo que pasa es que hay invisibilización de muchas identidades culturales, ¿cierto? Y por eso también lo del constitucionalismo pluralista, que esta Constitución proponga la plurinacionalidad, también permite visibilizar esas distintas identidades culturales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tú también das ese paso de que ¿qué entendemos por el concepto cultura? ¿Ya? Que no es solo el acceso a expresiones artísticas o la libertad de crear, sino que tiene que ver con cómo yo tengo el espacio y tengo las condiciones para dar a conocer mi identidad. Yo les quiero invitar a que, bueno, cuando puedan leer un poco más detenidamente en la página 32 a la 34, están estos derechos que mencionaba Leonardo, ¿no? Artículo 91, 92, y ahí, por ejemplo, en el artículo 92,
dice, el número 2, asimismo tiene derecho a la identidad cultural y a conocer y educarse en las diversas culturas. El Estado, en el número 6, dice, promueve las condiciones para el desarrollo libre de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como de sus procesos culturales. Y también me gustaría avanzar a la página 34, que también es un artículo muy interesante y que además fue una iniciativa de norma presentada por personas de la sociedad civil, el artículo 101, que señala que el Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. Asimismo, fomenta su difusión y educación. ¿Ya? Entonces, ya con este nuevo ángulo, esta nueva perspectiva que propone Varinia, Felipe, tú estás muy inmerso en el mundo de las letras, pero también tienes una gran versatilidad, ¿no?, en cuanto a las organizaciones en las que participas, esta idea también del Estado cultural. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú respecto a este avance que nos propone la nueva Constitución? Mira, yo primero quiero saludar a Cecilia y a Guillermo, que son del estudio 354, que algún día... 435, que algún día me lo tendrán que explicar qué significa, porque no es el número de la calle, le advierto a los que nos están viendo. Por supuesto a Silvia, a Varinia y a Leonardo. Pero antes de dar una opinión, yo, al igual que los dueños de casa, en un debate de cultura y arte, quiero leer un poema que escribí durante la pandemia, un libro que se publica en Francia. Curiosamente, Francia se lee más y tiene más repercusión que Chile. Es un libro que se editó en español y en francés, y que es un trabajo con la pintora Soledad Neira, artista visual, que trabajó sobre ¿cómo se llama?, sobre las banderas de Chile. Y hace un relato, que es un relato doloroso de las desgracias que ha tenido Chile. El libro se llama Poética de las lágrimas de la estrella, poética en el sentido aristotélico. Aristóteles construyó el primer tratado de creatividad artística. Y como buen drama griego, al final todos mueren, para que tuviéramos una catarsis, ¿cierto?, y sacáramos lecciones de aquello. Shakespeare es un gran representante del método aristotélico, y si revisan las obras de Shakespeare, todos mueren al final, nuestro Romeo y nuestra Julieta. Elegí para este día un poema que se llama La bandera del agua de Chile. Si el agua se llamara María, podría ser de Juan, de Alicia por siempre. Sería vertiente cristalina. Agua serpenteante, quédate transparente, escóndete en el remanso, salta de cascadas para que nadie te alcance. Ándate de ríos, no te rindas, quédate de pozo callada, reparte de lluvias, no te dejes pillar, vuélvete cristal, milenaria de nieve, nace para siempre, agua nuestra, de toda la vida, vuelve a todas las manos. Elegí eso porque tiene que ver con las reivindicaciones de la Constitución. ¿Qué es la nueva Constitución? La nueva Constitución es un poema, es una canción, es un baile, una historia de amor que interpretan 154 chilenos y chilenas que fueron elegidos en paridad junto con los pueblos originarios. La Constitución tiene como concepto principal el primer derecho humano del mundo, que es la creatividad. Yo con mucha alegría me encontré con la frase acá en el estudio
con la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta de la Violeta Parra. Eso es nuestra Constitución. La nueva Constitución es un acto cultural. La cultura y las artes están en todas las definiciones de la nueva Constitución. Y hay que entenderla así. Hay que entenderla ante la mentira, ante la amenaza de asesinar a los constituyentes, ante el miedo de mucha gente. Es un poema que está escrito, insisto, por 154 poetas, 154 Víctor Jaras, 154 Violetas Parra. La Constitución principalmente define un Estado cultural. Un Estado cultural es la base, como señalaba Varinia y Leonardo, de un cambio civilizatorio del país. Un cambio que va a ser un cambio no el 5 de septiembre. Ese cambio va a durar 5 años. Va a tener que pelearse las leyes que concreten las definiciones de la Constitución. Esto es una pelea de largo aliento. Y se los dice un ferretero que trabajó en la dictadura, que nos tomamos la Biblioteca Nacional, que llenamos el Caupolicán con Neruda a los 10 años, cuando se cumplió 80 años, volvimos a tomarnos el Caupolicán, y que lo hicimos cantando, lo hicimos con poesía, y lo hicimos con una épica. Maravillosamente, nuestros artistas hoy están cantando para la nueva Constitución. Esta es la respuesta al Estado subsidiario. El Estado subsidiario señala que a través de el mundo privado resolvemos todos los problemas de la sociedad. Todo eso ya lo hemos vivido más de 30 años, 40 años, concreto desde un sistema económico, donde un Ministerio de las Culturas copió el modelo de concursabilidad de los Estados Unidos, donde se transformó la concursabilidad como una suerte de financiera. Isidora Aguirre, la Nené Aguirre, autora de La Pérgola de las Flores, nunca ganó un fondar, porque el sistema le enseñaba que ella no tenía un título, y a ella el porcentaje no les daba. ¿Qué posibilidades tenían los artistas de las comunidades? Como los maravillosos 17.000 personas que hacen el festival en Arica. En el territorio hay 500 compañeras y compañeros que danzan desde la cultura religiosa y del mundo andino, que el Estado les da 0 pesos. El Estado cultural, ¿qué es el Estado cultural?, me preguntaban. El Estado es la plurinacionalidad. Es el reconocimiento de todas las voces, de los primeros pueblos y de los últimos pueblos, de los que han llegado en estos años. La interculturalidad tiene que ver con todas las maneras de mirar la sociedad, de vivir, de la diversidad sexual, por ejemplo. El Estado cultural debe cruzar todo el Estado. Nuestro Ministerio de Cultura de hoy tiene que golpear arriba de la mesa respecto al tema del ministro de Hacienda. Este año estábamos fusilados porque se recibía el 0,3
del gasto social, que es una vergüenza. La UNESCO ha establecido el 3% para la cultura en los países normales, yo no voy a decir en desarrollo, porque nuestros amigos argentinos, mexicanos, bolivianos, le dan el 3%. Allende le daba el 3% a la cultura. Pero no es que generara, no tenían ni siquiera el Ministerio de Cultura y generaban el 3% del gasto social hacia la cultura. Claro, uno se subía a la micro y los obreros y los trabajadores todos iban leyendo libros que costaban a precio de hoy 500 pesos, 1000 pesos, con los grandes escritores de todos los tiempos, con nuestros escritores, de los escritores emergentes que nacieron en aquella época. Yo les voy a contar la experiencia francesa. Posteriormente, terminada la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, un hombre de derecha, nombran como ministro de Cultura a Malraux. Malraux, un hombre que venía de la izquierda. Y crean las casas de cultura a través de todo. Pero crean, y así organizan un Estado cultural en Francia. Francia hoy día es la capital de la cultura para mucha gente. El Ministerio de Obras Públicas de Francia entrega un 1%, sean todas las obras privadas o del Estado, que redunda en que a cada semana, hasta el día de hoy, se inauguran entre 2 a 3 obras de artes visuales o plásticas. O sea, nuestros amigos de la PECH, de la Asociación de Pintores y Escultores Chile, cuando yo les comentaba estos datos, no podían ni creerlo. Nosotros tenemos un departamento de cultura en el Ministerio de Obras Públicas que se llama Nemesio Antunes. Pregunten cuántas obras les destinan a nuestros trabajadores de la cultura plástica. 0. 0. Es un departamento, lo conozco directamente porque he conocido arquitectas que han trabajado ahí. Imagínense cualquier edificio en Chile, se le exige el 1% para que hagan un mural, para que hagan una escultura, una Marinia me puede ayudar de las formas visuales, de que se puede iluminar un edificio, una carretera. Las autopistas debieran ser espacios de arte. Los malls debieran tener espacios de arte y no usar la cultura como un elemento de propaganda. Hace un par de años atrás nos juntamos un grupo a ayudar desde el mundo la idea. Nosotros somos partidarios que las nuevas generaciones dirijan este país. Y nosotros lo que sí podíamos construir era desde el mundo las ideas. Un escritor, Francisco Sañartu, nos enseñó que la creatividad era el principio de la Declaración de Derechos Humanos del año 48, que más importante es el derecho del hombre. Aquí Leonardo ha mencionado ahí, de pasadita lo pusieron, por suerte, en un articulado. Pero lo cierto es que en la Declaración de Derechos Humanos, que está en el capítulo 27, del derecho a la cultura, de garantizar las artes y la cultura a todos los pueblos, con solo ese hecho, que es reconocida por el Estado de Chile, se debieran implementar leyes que no se han implementado hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy día ya está sucediendo este cambio de estado cultural. En la historia de Chile hay un momento importante y de inflexión. Hay 3 momentos importantes hasta el día de hoy. 4 sería este. El año 2010 se presentó por primera vez la ley de instrucción pública primaria, de primero a cuarto primario. 10 años se demoró en que se aprobara esa ley de instrucción pública para que se sintiera obligatorio que la gente aprendiera a leer y a escribir.
y las 4 operaciones. En 1920 recién se instala eso. Posteriormente, en el 38, se genera todo un movimiento en la cultura desde los trabajadores del arte, la generación del 38, Nicomedes Guzmán, entre ellos, bueno, hay montones de escritores. Con la llegada de un presidente de derecha dentro del Partido Radical, que se llamaba Pedro Aguirre Cerda, él logró cambiar la figura del analfabetismo del 70% al 30%, en 4 años que duró su gobierno, porque él murió antes de cumplir el periodo. En ese minuto se genera un cambio civilizatorio. Se crea el teatro experimental. El teatro profesional dejó de los Consuetas, de hacer... Entonces llegó a este país Lope de Vega, llegó a este país Shakespeare, y llegaron los grandes autores del mundo y los grandes dramaturgos chilenos. Antonio Acevedo Hernández, por dar solo un ejemplo. Se creó la Escuela de Periodismo, se creó la Escuela de Economía, se creó el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica. En este país cumplió 80 años y pasó el año pasado piola. Lo señalo porque lo mismo pasó con el teatro experimental. Yo recién fui al lanzamiento, en el aniversario 81, el lanzamiento de un libro, que fue lo único que financió el gobierno anterior para celebrar los 80 años del teatro experimental, que cambió el teatro y fundó el teatro en Chile. El teatro de verdad, el que creó las escuelas de teatro. Ese cambio civilizatorio se refleja en la unidad popular con la llegada de Allende. La llegada de Allende transformó el país se llenaron las calles de murales. Roberto Mata vino a pintar en La Granja un mural. Yo, siendo periodista de cultura en aquel entonces, lo increpé porque inauguraron en el Museo Bellas Artes ¿cómo se llama? Un escenario, una exposición, y fue dramático porque ahí no estaba el pueblo. Yo lo desafié a que llevara a un sindicato y lo llevó a Textil Progreso, su exposición. Pregúntale, pues, a ver si te entienden, le decía yo a Roberto. Roberto me hice gran amigo de él, era un cabro insolente de 20 años, y debo decirles que eso fue una muestra de lo que estaba pasando en el país y que mencionaba yo en Quito. Y el cuarto momento está sucediendo ahora. Y está sucediendo también con el actual gobierno. Porque hoy día, en este mes de julio, a principios del mes de julio, el Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio organizó algo que para nosotros es clave. Llevar un plan piloto de los puntos de cultura. En nuestra opinión hay 3 espacios donde se va a hacer el cambio civilizatorio ahora. Uno, con los trabajadores del arte y la cultura. Eso lo dice el presidente Boric en la cuenta pública. 2, en los territorios. Él mismo lo dice en la misma cuenta pública. Y 3, en las pymes de la cultura. ¿Cuántas escuelas como esta de música? ¿Cuántas escuelas de teatro? ¿Cuántas escuelas de cine hay en todo el país que debemos apoyar? No como se apoya ahora, con el Cercotec o la Corfo, donde al final la ayuda la hace la banca privada. Yo me fui de espalda cuando le pregunté a un ingeniero comercial de la Corfo, me dijo, no, yo administro el Scotiabank y el Santander. ¿Qué le dije? Claro, o sea, nosotros le ponemos bandeja todas las pymes culturales para que les demos, comillas, una ayuda, donde es un negocio para la banca privada y no el Banco del Estado. Esas cosas yo creo que van a cambiar, se los digo derechamente, yo debo creer que eso va a suceder.
la ministra de Cultura ha planteado el trabajo con, recién hoy día conversé con el director de la Corporación Cultural de Puerto Montt, donde hacen los temporales teatrales, que es una jornada de 8.000 personas. En Gorbea hacen un festival de teatro con 3.500 y Gorbea tiene 7.000 habitantes. Y van y hacen un festival de teatro ellos, en el verano. Eso está sucediendo hoy, está sucediendo en los territorios, está sucediendo con los trabajadores, está sucediendo con el ministerio, creando puntos de cultura. Se va a partir con 320. La gran discusión es la asignación directa, porque sí ha habido asignaciones directas de miles de millones de pesos en este país, de millones de dólares. 4 millones de dólares se entregan a la, ¿cómo se llama? Al municipal, y no hay ninguna función gratis. Y eso es una administración donde nosotros, el país, no le puede hacer una ¿cómo se llama? Una auditoría. No se le puede hacer una auditoría porque es una corporación privada. Ellos dan una cuenta de lo que gastaron y una empresa privada sin fines de lucro le da un servicio sin fines de lucro, pero se quedan con los 4 millones anuales. Finalmente quiero señalar que el Estado cultural que propone esta nueva Constitución tiene una gran ventaja. El espacio de la cultura y las artes es un espacio de unidad de Chile. Y eso hay que entenderlo. Los 154 cantantes, los 154 poetas construyeron esta construcción con sectores incluidos de la derecha. Cuando alguien canta una canción, se aplaude con las dos manos, con la mano derecha y con la mano izquierda. El único espacio que puede resolver los temas de seguridad de este país es el espacio de la arte y la cultura. La cultura en esta Constitución debe dejar de ser la quinta rueda, el vagón de cola del país. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Estaba pensando cómo sintetizar todo esto que tú has mencionado, porque es tan relevante, ¿no? Pero creo que la idea que a mí más me resuena, que puede ser no la idea central, y que yo le voy a dar una vuelta interpretativa, es que esto, cuando tú haces esta trayectoria, este recorrido histórico, en el fondo la historia es un proceso creativo de la sociedad, ¿cierto? Y actualmente estamos en un proceso creativo intensivo, ¿no? Donde hay una lucha simbólica entre estos imaginarios instituidos y estos imaginarios más radicales que están diciendo, hey, hoy en día nos estamos mirando de otra forma. Entonces me parece que ese concepto de historia también, no como la historia que nos enseñan en el colegio, que es una historia estática, ¿cierto? Sin la participación de las personas en la construcción del relato. Entonces ahí hay un tema importante, porque esto que tú dices, estos 54 cantantes que interpretan esta historia de amor que es la Constitución, da cuenta de una forma de entender la participación también distinta. Y ese también es otro elemento que está en esta Constitución, que se vincula con la cultura, porque esta Constitución plantea mecanismos de participación democrática y no solo de representación. Mecanismos de participación directa a través de la Cámara de Diputados, mecanismos de participación en las distintas instancias escolares, en los sistemas de salud. Entonces, también ahí hay otra mirada de cómo estamos entendiendo la persona y las relaciones y la construcción social. Entonces, yo quisiera, antes de pasar a la conversación general, que ya hay una persona que pidió la palabra, redecir algunas frases que ustedes dijeron. ¿Se puede hablar del arte y la cultura sin arte y cultura? ¿Cómo nos miramos ahora? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo podemos ser colectivos? La nueva Constitución es una historia de amor que interpretan 54 cantantes. Y el Estado es
la plurinacionalidad, desde el primero hasta el último de los pueblos. Muy agradecidos todos de escucharlos. Y ahora entonces quiero darle la palabra aquí a la persona que está ahí atrás. ¿Cuál es tu nombre? Andrés, cuéntanos cuál es tu pregunta o comentario. Gracias, Andrés. Voy a repetir tu pregunta para que se escuche en la transmisión. Andrés, entonces, pregunta si, le voy a dar un giro, ¿no? Si estas lógicas no tradicionales de expresión artística, ¿no? Como por ejemplo las barras bravas u otras, estarían contempladas en estos nuevos derechos y garantías que se plantean en la nueva propuesta. Mira, Andrés, ¿cierto? Sí, Andrés, el derecho en general, la Constitución como parte fundamental y norma fundamental del derecho, hay que leerla en su conjunto, hay que hacer una lectura armónica del derecho. Por lo tanto, si bien es cierto, yo protejo y garantizo la cultura en general, el arte en general, el acceso, la promoción, etcétera, las manifestaciones que tú mencionas, las barras bravas y el robo de estas culturas, por ejemplo, u otras que puedan ser parecidas, no estarían protegidas por esta lectura que yo te menciono armónica, porque cuando constituye un hecho, un delito en este caso apropiarse de un bien ajeno, o bien causar daños, o bien cualquier manifestación que pueda ser dañina, una barra brava que se rapte un bus, lo que sea, choca con ese otro derecho. Cuando existe esta colisión de derechos, opera esta lectura armónica de la Constitución. Por lo tanto, no estarían protegidas en ese sentido. Acá tengo algunos comentarios del chat de la transmisión, ¿no? Andrea, por ejemplo, ella dice que le parece súper acertado lo que dice Varinia, en el sentido que generalmente se pone el foco en el arte, en el resultado o producto de una creación artística y no tanto en el proceso de este como un trabajo que debe ser cubierto como cualquier otra disciplina laboral. Y en base a ese comentario, Marjorie Martínez dice, desde esa perspectiva, una pregunta para Leonardo, ¿cómo crees que serán aplicables y compatibles las nuevas garantías laborales consagradas en esta propuesta? Perfecto, sí, ningún problema. Bueno, me voy a referir un poco al segundo comentario, aunque podría tomarlo de Rodin también. Pero no, estoy muy de acuerdo con Leonardo en el sentido de que digamos, podríamos decir más que robo, ya que se trató supuestamente de una performance de un estudiante de arte, podríamos decir que ese caso fue como un secuestro, ¿no?, de una pieza. Pero secuestro o robo es un delito y vulnera, en este caso, bueno, al museo, su patrimonio y lo que él tiene que resguardar como institución. Por lo cual no es una expresión. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, la obra fue devuelta, pero lo que quiero decir es que el hecho puntual es más bien un delito que una expresión artística, ¿no? Y respecto al tema de los trabajadores, bueno, a mí, me sumo a la pregunta de la persona que está ahí, en el fondo porque claro, o sea, es decir, las y los artistas, los cultores, todas las personas que nos dedicamos de manera informal al arte, en el fondo carecen, ¿no?, hasta hoy día de derechos laborales, ¿no?, y también sociales en muchos casos, porque se trata de una labor, en la mayoría de los casos informal, una labor que en muchos casos no se considera un trabajo, es decir, y el tiempo justamente para la creación es muchas veces financiada por las propias personas que crean. O sea, no solo tienes que financiar tu creación, además tienes que financiar tu vida, tu familia, es decir, a veces no sé por qué razones se considera que los artistas no tienen hijos, no tienen un hogar que pagar, que financiar, no comen, y es decir,
Claro, todos esos derechos laborales, ¿no? Cuando se entienda que el arte es un trabajo como cualquier otro y requiere horarios que a lo mejor no son de 9 a 6, pero en el fondo es una manera de vivir y no por ello deja de ser un trabajo. Entonces, ¿cómo eso puede ser jurídicamente legal? Sí, bueno, la Constitución establece una serie de garantías o catálogos de derechos de carácter no tan específico muchas veces. No entra en el detalle, por ejemplo, del trabajador de la cultura específicamente o del trabajador a honorarios, que pasa mucho, y también es muy precarizado el trabajo a honorario en general en el Estado. Existe la dictadura del boletariado, le dicen a los trabajadores a honorarios. Entonces, no entra en ese detalle fino, pero al proteger los derechos laborales, al consagrar, por ejemplo, la titularidad sindical o la capacidad de sindicalizarse y negociar interramas, por ejemplo, si un trabajador de la cultura se puede asociar con otra rama del trabajo también, les otorga fuerza a los trabajadores. Y esa fuerza es la que hace que los trabajadores, a través de los sindicatos y de las federaciones de cultura en este caso, tengan la capacidad de poder defender y luchar por sus derechos. Cuestión que no estaba consagrada por ninguna parte y que ha sido negada sistemáticamente por la derecha chilena. En la titularidad sindical fue una cuestión que se ha negado históricamente la derecha y es lo que le ha otorgado, lo que ha debilitado tanto a los sindicatos chilenos. Un país tan importante, con historia sindical importante, tiene una tasa de sindicalización bajísima para la historia importante que tenemos en ese aspecto. Así que por esa parte la Constitución sí se hace cargo, no en el detalle, porque el detalle tiene que abordarlo la legislación laboral, por lo tanto, pero respetando los principios establecidos en la Constitución. Gracias, Leonardo. Estoy pensando esta lógica tan de la competencia que existe hoy en día, ¿no? En los artistas, esta lógica de los fondos concursables, que financiados desde el ex Consejo de la Cultura, actual Ministerio y otras instituciones, que finalmente van contra de lo que esta propuesta constitucional plantea, ¿no? Que es la lógica más de la solidaridad versus la lógica de la competencia. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que...? Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco, y Leonardo, tal como te decía al inicio, tres cosas en realidad, tres ideas que súper breves con las que uno se va, que uno cree saber, pero en realidad se abren los ojos y la mente a otras cosas. Y voy a hablar desde el mundo de la discapacidad y particularmente de la educación especial, que siempre ha sido mi tema. Y en esto quiero hacer tal vez un mal paralelo, tú me podrás corregir, eres más experto, pero cuando hablaba Valini acerca del tema del Fondar, me acordaba que antiguamente existía el Fondo Nacional de la Discapacidad, que era un fondo, y que implicaba postular o tener que, para poder acceder a algo que te define como persona de alguna manera, a un fondo. Era una cuestión como muy rara, y pasa a constituirse en un servicio lo que eso implicó. Estamos todavía al debe en muchas cosas, pero ya entramos en una lógica distinta que implicó ajustes y cambios en muchos ámbitos. En educación es uno de ellos. Por lo tanto yo decía, caramba, qué importante, o sea, este tema de trabajar en base a fondos y tener que concursar por fondos para algo, qué perverso es, cómo te deja fuera, y también en relación a lo que mencionaba Felipe, cómo personas a veces talentosas pueden estar quedando fuera de un sistema que promueve ese tipo de ajuste. Por lo tanto yo me da esperanza de todos estos ajustes y los cambios lo que se puede venir hacia adelante, en términos de, entiendo que son muchas modificaciones legales las que hay que hacer. Eso por una parte. Entonces, agradezco esa referencia porque me llevó inmediatamente a ese tema. Y lo otro, cuando tú decías de leer la Constitución, no desde un tema, o este tema de manera transversal, leerlo a través de todo el texto. Porque justamente en el ámbito de la discapacidad, a veces el tema de algo tan importante como es el acceso a la cultura, a las artes, a desarrollarse en términos artísticos, no está considerado. Está enfocado en el tema de inserción laboral, de cómo lo hacemos para que se ajuste, pero también hay un derecho al disfrute, al gozo, a la expresión artística. Está enfocado, perdón, en la producción, en producir, siempre Sí, producir. exactamente. Y no solamente acá, en muchos lugares que uno pensaría que está más desarrollado, es más o menos lo mismo. Entonces, encuentro también, y esperanzador, esta mirada, y es un poco lo que yo me voy, de poder
mirar como más en su completitud el texto, no sé si la palabra está bien dicha, y también en relación a la pregunta que hizo Andrés, el comentario que hizo Andrés, también me remeció un poco, fíjate, porque de repente te pone en un lugar que tal vez no es el habitual, pero que te hace pensar y decir, claro, o sea, no mires tampoco las expresiones acotadas, podremos tener diferencias, enfoque y qué sé yo, pero ábrete, ábrete a mirar la cosa de una manera mucho más amplia, ¿ya? Y a cómo esto creo que enriquece definitivamente lo que es el espacio en el cual yo me voy a mover, que se van a mover mis hijas el día de mañana, y que de verdad me resulta como esperanzador. Así que gracias por los aportes, porque en realidad, a pesar de que yo soy un convencido, como te digo, tengo más herramientas y más elementos que me hicieron pensar en otras cosas. Desde un tema tan específico como el que te decía yo, del tema de la discapacidad y la educación especial, en relación a lo que es el arte. Y cómo también ahí se puede manifestar y cómo se puede expresar. Así que eso. Gracias. Sí, también esa reflexión me lleva a otro elemento que es bien distintivo en esta nueva propuesta, y que en los derechos fundamentales se plantean 3 sujetos de derecho: las personas naturales, los pueblos o naciones indígenas y la naturaleza. Pero un elemento que aporta esta Constitución respecto de las personas naturales es que hay también derechos específicos para los grupos históricamente excluidos. Entonces, hay derechos específicos para las personas con discapacidad, derechos específicos para la infancia, derechos específicos para la vejez, derechos específicos para los pueblos originarios, etcétera. Entonces, eso también tiene que ver con todo el tema de la igualdad sustantiva y cómo el Estado no solo debe plantear que todos somos iguales, sino que debe propiciar las condiciones para que eso sea efectivo de acuerdo a las características y necesidades de cada quien. Entonces, creo que ese elemento también es muy importante culturalmente, a propósito de lo que decía Felipe, de esto de la plurinacionalidad, de esto de la interculturalidad, o sea, que se visibilicen las distintas identidades. No sé si hay algún otro comentario. Sí, Vicente. Para que se escuche tu comentario. Muchas gracias. Bueno, agradecer la instancia, creo que es muy importante, enriquecedor tener estos momentos para poder ampliar, ¿no?, la reflexión con respecto a las artes y las culturas. Más que una pregunta en específico, quisiera hacer un comentario, abrir un pequeño espacio de reflexión con respecto a lo que se ha dicho, que tiene que ver más que nada con quizá uno de los temas que está en el núcleo de la problemática que se vive en el sistema de cómo se hacen las culturas, las artes aquí en Latinoamérica y diría yo también en el mundo en general, en gran parte del planeta, y es el sistema neoliberal en el que nos inscribimos. Es una obligación, ¿cierto? No es que quisiéramos estar inscritos necesariamente, pero en eso estamos y llevamos bastante tiempo en ello. Entonces creo que dentro de esa realidad se define una dinámica de precarización en general para lo que es, digamos, la forma en la que viven y se viven las prácticas culturales, las creaciones que nacen de ello. Y esa precarización da como resultado, en general, una postura y una orgánica de resistencia, ¿cierto? Hay una costumbre, hemos estado educados, las personas que trabajamos, que vivimos de las artes, a resistir frente a la precarización. De esa resistencia creo que han nacido obras, creaciones, proyectos maravillosos. Y yo tuve la oportunidad en mi formación de vivir en el extranjero, de hecho me formé en Francia, viví muchos años allá, y creo que si bien hay lugares en donde uno tiene esta idea de que las cosas están bastante mejor, cada lugar tiene sus propias pesadillas, tampoco es perfecto. Los artistas en Francia tienen muchas más oportunidades en ciertos temas que aquí, es real, pero también tienen problemas, también les toca resistir, ¿cierto? Entonces, dentro de esto creo que
lo importante, o lo que a mí me llama mucho de lo que está sucediendo aquí, es que con lo que se propone en esta nueva Constitución, que por cierto, dentro de lo que es el panorama regional, por suerte, dentro de lo atrasado que estamos, porque también tuve la oportunidad de vivir en Ecuador, en donde hubo un cambio de constitución en 2008, con la Constitución de Montecristi, que dio, y yo lo viví, cambios muy interesantes con respecto a la construcción de las identidades y de las culturas. Las artes estaban lamentablemente también precarizadas y no era el tema principal, pero sí con respecto a la construcción de un Estado plurinacional. En Bolivia también tuvieron la oportunidad de vivirlo y hasta el día de hoy vemos dónde lo está llevando, gratamente, ¿cierto? No es perfecto, ni una de estas son perfectas, pero van por lo menos cambiando, ¿cierto?, las realidades. Entonces creo que hay una invitación a ver un cambio de paradigma con respecto a este tema tan particular. Creo que no necesariamente está indicado en la nueva Constitución, en esta propuesta, una guerra contra el sistema neoliberal, pero dentro de lo que significa la forma en la que están propuestas estos nuevos derechos, ¿cierto?, las garantías que se proponen, de alguna u otra forma, lo que van a permitir, creo yo, y creo que es, digamos, lo que me gustaría que suceda y es lo que quiero contarle a la gente que me pregunta por qué estoy de acuerdo con aprobar este documento, es la democratización, si es que se puede hablar de ese tema, de esa noción, porque uno mucho habla de democracia, pero de repente tampoco es tan perfecta, pero democratizar, ¿cierto? Y legitimar, porque el problema de la precarización de la cultura y de los agentes de la cultura es que están deslegitimados, porque las identidades están deslegitimadas. Democratizar los espacios y las herramientas que nutren la construcción de las identidades culturales. Yo creo que eso es uno de los elementos principales que van a otorgar estas nuevas propuestas. Y me parece que eso es para mí es lo fundamental y es como de hecho una forma de nuevamente sentir que el hecho de aprobar es resistir contra eso que nos tiene deslegitimado, precarizado. Entonces, eso es el llamado o el comentario que agrego. Muchas gracias. Quería decir algo cortito respecto de tu reflexión. Bueno, por un lado, Elio Itisica, que es un artista brasileño muy reconocido, el año 67 dice una frase que refería a los artistas que dice: de la adversidad vivimos. Y justamente creo que todo lo que hemos conversado y más allá del arte, esta Constitución se pare, digamos, desde ahí, ¿no? Lo que tú decías, Silvia, me parece sumamente importante respecto del tema de lo que hemos sido minorías, o sea, porque también las mujeres estamos en ese grupo. Es decir, que se provea el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, me parece, o sea, esencial. Y así todos los grupos de personas y también de cuestiones fundamentales como lo es el medio ambiente, la naturaleza, es decir, y justamente yo creo que todas esas cuestiones, esos temas, esos lugares que han estado en problemática, como dices tú, es una reivindicación, ¿no?, de aquello que ha estado invisible, de aquello que ha sido amenazante en algunos sentidos. O sea, aquí estamos viviendo un proceso de que hemos vivido el abuso del centro y de la hegemonía desde distintos sentidos, ¿no? Y ese proceso de construcción que reivindica todas estas cosas en el fondo, creo que ahí está la oportunidad de mirar hacia el futuro. Por eso yo apruebo. No lo veo a Andrés. ¿Estás por ahí, Andrés, o no? Ah, se fue. Qué pena. No, mira, él tiene legítima
posición de tener una opinión contraria a la visión mía. Eso es irrefutable y yo lo voy a defender. Pero quiero entregar algunos datos porque las imprecisiones que él señala no son tal. Yo el dato que yo tengo me lo dio el ministro Toni. Yo debo haber sido el único periodista que le hizo un reportaje de 10 páginas cuando se fundó el Ministerio de Cultura, donde yo tenía grandes esperanzas. Y el origen norteamericano del sistema me lo dijo él en la pasada, como ventaja, no como un elemento. Y me contraargumenta con un argumento colonialista de que, no, si viene de España, como si España fuera nuestra idiosincrasia, como si la cultura española tuviera que ver con nuestros 11, digamos, pueblos originarios. No tiene nada que ver. Entonces, yo quiero reivindicar, digamos, el derecho al disenso que él pueda tener. Quiero reivindicar la crítica al sistema concursable y quiero reivindicar la construcción de un Estado cultural que nos va a dar solo esta Constitución. Gracias, Felipe. Gracias. Más que nada, quiero comentar y hacer una pregunta desde un aspecto que me da como no temor ni nada, sino que es la idea de pensar que nuestra democracia está basada en Grecia, ¿no? En lo que nosotros hacemos, estamos así, ¿no es cierto? Se supone que Platón, que fue el que escribió la República, tenía una mala relación con los artistas. Y yo he sentido siempre que el artista hace una inutilidad para el vulgo, para las otras personas. Lo que nosotros hacemos es inútil en ese sentido, pero tiene una utilidad interna maravillosa y que la hacemos partícipe a las otras personas. Eso yo no estoy poniendo en duda de que lo que esté consagrado y que pueda ser en la nueva constitución nos pueda abrir las puertas hacia eso. Sin embargo, les quiero preguntar a ustedes qué es lo que piensan de eso. ¿Por qué? Porque en ese sentido uno puede decir confiamos en este nuevo proceso, confiamos en que va a ser eso, y probablemente no lo veamos nosotros. Probablemente esto se llegue a consagrar cuando estemos bajo tierra, ¿no? Pero quiero saber si en algún momento vamos a salir de esta concepción democrática griega, donde Platón condenaba a los artistas y decía que hacían soñar al pueblo, y por eso que estaban afuerita. Entonces, por eso que nosotros y en todo el planeta, y como decías tú, en Francia también hay escasez, y en Rusia, y en Malasia, y donde sea, también sucede eso. Entonces, ¿de qué manera salir de eso? Aparte de un artículo, aparte de una nueva constitución que nos puede proveer de algo. ¿Cuál sería como la reflexión para realmente ser un país como individuo y no ser un país que sea con la norma, sino que un país soberano, entero y que tenga su mirada y ser de alguna manera, voy a decir otra cosa quizás, iconoclasta democráticamente, rompiendo lo que está para poder hacer? ¿Será posible hacer eso? Tú preguntas por la ruta posterior, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto, Variña y Felipe? ¿Cuál es la ruta que viene, ¿no? Después de la Constitución. Bueno, lo primero es que tenemos que aprobar, ganar el plebiscito. La verdad es que si no es así, no sé qué vamos a hacer. Pero
Pero bueno, hay países, también lo decías tú, Ecuador, Colombia también es un país que cambió su constitución hace más de 10 años y todavía no lo han logrado implementar, digamos. Eh, no sé, creo que es un proceso largo. Si se gana el apruebo, claramente no vamos a haber ganado una de millones de batallas que vienen por delante. Como lo hemos venido haciendo también, yo creo, ¿no? En los últimos 3 años. Pero desde mi perspectiva, y creo que lo he dicho así, es mirar a las futuras generaciones. Es decir, yo veo a mi hija, que tiene 18 años, y quiero que ella crezca en otro país, un país más solidario, un país donde nos entendamos desde otra perspectiva, de respeto, porque al menos entiendo que la esencia de este texto está puesto ahí. Entonces, eso es lo que creo que es un ladrillo más de una casa que estamos construyendo. Guillermo, yo creo que esta cueca es larga. Esta es una cueca que va a requerir mucha movilización social. Yo tengo sueños cercanos en que nuestros trabajadores de cultura marchen danzando, cantando, tocando instrumentos por las alamedas de este país. Y no digo las alamedas de Santiago, porque el estallido, por ejemplo, en Chonchi, se tomaban la plaza de la dignidad de ellos, que era una plaza chiquitita, y ellos marchaban. Y se unían las radios de Chonchi. Eso, si creen que está todo cocinado, espérense sentados que va a haber un cambio civilizatorio, porque no lo va a haber. Nada en este país se ha conseguido gratis. Desgraciadamente, la lucha social ha dejado detenidos desaparecidos, torturados, ejecutados, agredidos. Nuestros compañeros perdieron los ojos en el último estallido. Hubo fallecidos, asesinados por el Estado, por agentes del Estado. Eso no nos debe amilanar, por así decirlo, y seguir y continuar. Y yo creo que hay condiciones hoy para avanzar. Tenemos un gobierno que nos va a generar condiciones materiales y técnicas para avanzar en ese terreno. Yo creo que igual se podrán equivocar y habrá que dar la pelea por aquello. Pero confiemos. Cuando terminó el foro, la encargada de Ciudadanía Cultural dijo, a propósito de los puntos de cultura, que todavía esto no existía. Yo escribí un artículo diciendo que al final los puntos de cultura eran puntos suspensivos y con el juego de sombras chinescas, estas que se proyectan y eso no va a depender del gobierno, va a depender de la gente. Créanme que en los territorios está sucediendo hace mucho rato extraordinarias expresiones de cultura. La ministra estuvo en Puerto Montt, me contaba hoy día, como les señalaba, el jefe de la Corporación Cultural de Puerto Montt, y ella pidió conversar con las comunidades. Pues. Y a mí, créanme que el primer mes yo me puse saltón, porque cuando yo pertenezco a Letras de Chile, a la Sociedad de Escritores, y les pregunté, compañero, ¿se han juntado la ministra en una mesa de trabajo con usted para la política de la lectura? No, me contestaron. A mí me preocupó. Pero escuché al presidente, y en esta cosa, y en esta vuelta, la ministra hoy día, ayer, se juntó con las comunidades de Puerto Montt, caramba. La dignidad de que la ministra se siente a conversar de igual a igual con
las organizaciones comunitarias de la cultura. En Puerto Montt, para que ustedes sepan, hay más grupos de teatro que en Linares, que está a 3 horas de aquí. ¿Por qué? Porque hubo un fenómeno que se llamó temporales teatrales, que yo conocí de cerca, porque fue mi hermano el cultor de aquello, pero que hubo también una institucionalidad que la apoyó, que fueron, hoy día reciben 20 millones de pesos para hacer un festival gratuito donde van 50.000 personas y que van a las poblaciones y toda la historia. Y 20 millones de pesos es la misma plata que le entregan a la Sociedad de Escritores para que funcione todo el año. Y la señora de las Galerías Readi, casada con un senador actual, pregunten cuántos millones recibía de asignación directa. Está todo eso en el Diario Oficial, para hablar de precisiones. ¿Ah? Y si ven la lista, se van a encontrar con muchas sorpresas, con muchas instituciones sin fines de lucro. Pregunten a la Corporación de Vitacura, pregunten a la Corporación Cultural de Las Condes cuánta plata le pasan. Y está todo cocinado. Yo a este gobierno no le puedo decir, oye, rompa con la ley. Pero el próximo año, pero se están generando condiciones técnicas y materiales para que haya unas condiciones distintas. Y en eso, Guillermo, hay que confiar. Y hay que dar la pelea. Esto es una cuando se cambie el futuro Congreso, el Parlamento, y haya este grupo regional más la Cámara de Diputados, yo creo que va a haber una correlación de fuerzas distinta que la de hoy. Porque este Parlamento va a retrucar muchas cosas o las van a dejar en el congelador. Tendremos que salir a cantar, tendremos que salir a recitar, tendremos que publicar libros, pero tenemos un aliado grande, que es el presidente de la República, que tiene, en mi opinión, y disculpen lo personal, mi padre, que fue fundador del teatro experimental, por eso hablo con autoridad con respecto a Shakespeare, antes y después de la generación del 38, miembro como escritor de la generación del 38, un hombre visible, por eso la gente no lo conoce, da lo mismo. Él me enseñó de que se generan condiciones para avanzar cuando la cultura se toma el rol del liderazgo en la sociedad. Y ese no lo van a regalar a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tomar. Nosotros nos estamos organizando. Ya tenemos 12 organizaciones que se llaman Estado Cultural. Nadie es jefe, pero ya nos vamos a sentar el sábado a conversar con el vicepresidente de la Constitución, el compañero Gaspar Domínguez, y con la representante de Rapa Nui. Y nuestra querida Silvia va a moderar y dirigir ese foro, donde vamos a hablar. Se están creando condiciones para cambiar este país. Y yo creo que en eso no hay que equivocarse en el enemigo. Y hoy día hay que hacerlo propositivo. No hay que ponerse a tratar de explicar el otro lado. Yo no menciono la palabra para que no se repita en las redes. Nosotros tenemos que aprobar y dar esa pelea. Muchas gracias, Felipe. Yo quiero ahora, para cerrar este encuentro maravilloso y nutritivo, agradecer profundamente la participación de ustedes como panelistas, agradecer mucho también la colaboración que hicimos por primera vez con Cecilia, con Guillermo, Estudio 435. Entonces, como corporación les tenemos unos regalitos. Muchas gracias. Solo
Solo antes de dar la palabra a la Cecia Guillermo para cerrar, bueno, contarles que el próximo mes, a fines de agosto, vamos a hacer nuestro tercer conversatorio, que es sobre género, la igualdad de género como condición para la justicia social. Pero dejar los invitados también para lo que mencionó Felipe recién, que este sábado a las 11 de la mañana en la Sociedad de Escritores de Chile va a haber un conversatorio con Gaspar Domínguez y Tiara Aguilera sobre también este tema, la cultura. Así que entrada liberada, no va a ser transmitido, por lo tanto hay que ir presencial, el espacio es amplio, así que todas las personas son bienvenidas a ese momento. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por venir, porque se nota que tienen interés. Este es un momento trascendental en la historia chilena, tan trascendental que es fácil invisibilizarlo, porque la verdad siempre es chiquitita, la mentira es la que vende muchas cosas, la verdad pasa así, piolita, y uno la dice, puede ser que no. Entonces que estén acá es súper interesante, y creo que lo que está haciendo Silvia, en honor a su madre y en honor al legado, es tan interesante poder ayudarte y poder estar haciendo esto que nos fortalece también. Así es que agradecido por todos ustedes, a Jonathan, que está allá atrás también, que es un equipo interesante, a Vatinia, ¿sí? A Felipe, Leonardo. Eso, así que agradecido, Maetiza y a todos los presentes. No sé si tú quieres decir algo, Melo. Agradecido, súper.